los Apóstoles, capítulo 12, versículo 5. Dice, hermanos: así que Pedro era guardado en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Oremos. Señor y Dios, venimos ante ti en esta tarde, te damos gracias por la oportunidad de invocar tu nombre. Perdona, Señor, nuestras faltas y errores. También, Señor, cuando en medio de una plegaria hubiese dudas en el corazón, ten misericordia, ayúdanos a orar de una manera eficaz, Padre, que sea agradable delante de ti. Toma por esto en este momento en tus manos. Vamos a meditar en tu palabra, Señor, y que tu gracia sea sobre cada uno de los presentes. Toma la vida, Señor, de cada uno para gloria y honra tuya. Bendícenos, Padre, abundantemente. Sabemos que estás aquí, te damos gracias y abandonamos por completo nuestras vidas en tus manos de misericordia, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Puedo ocupar su lugar con la ayuda bendita del Señor. Gloria a Dios. El pueblo judío, hermanos, tiene por costumbre 3 oraciones. Por ejemplo, hermanos, en la mañana, la oración matutina se llama el Shaharit, que esta se hace desde el amanecer hasta antes de que salga el sol. Después, el Minjá es la oración vespertina. Esta se realiza media hora después del mediodía, ¿verdad? A las 12:30 aproximadamente. Y por último, en la oración llamada Arbit. El Arbit es la oración de la noche. Se extiende desde la salida de las estrellas hasta el amanecer. Gloria a Dios. Hermanos, la iglesia del Señor también acostumbra a orar, ¿si es así? Y hay muchas oraciones o tipos de oraciones que se practican en la iglesia, en la congregación, pero en esta ocasión vamos a considerar, hermanos, 3 tipos de oración en la iglesia. Bendito sea Dios. Ya que la Escritura dice, así que Pedro era guardado en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Bendito sea Dios. Este libro, hermanos, escrito, ¿verdad?, por San Lucas, precisamente recaba información de lo que es la iglesia primitiva, la iglesia del Señor. Cuando hablamos de iglesia, hermanos, estamos hablando de todos los que ya son convertidos a Cristo, amén. Todos los rescatados del mundo por su sangre preciosa son redimidos. Bendito sea Dios. Esta historia de la iglesia está dividida en este libro en 3 partes, ¿verdad? La predicación del Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en toda la tierra. Gracias a Dios ha llegado hasta nosotros el Evangelio de Cristo. Y nos muestra, hermanos, cómo la iglesia primitiva se fue desarrollando y qué es lo que practicaba. Particularmente en este versículo está hablando, hermanos, de San Pedro cuando fue aprehendido y al siguiente día iba a ser ejecutado. Pero la iglesia, hermanos, intervino de una manera poderosa. No fue a hacer plantones ni marchas ni escándalos a Palacio Municipal o algo así, como hoy muchos acostumbran. ¿Qué hizo la iglesia, hermanos? Hizo oración. Bendito sea Dios, ¿verdad? Se puso a orar a Dios por San Pedro y gracias a Dios, Dios intervino, hermanos. Dios se manifestó, ¿verdad? Y a San Pedro no le sucedió nada. Al otro día salió libre porque un ángel del Señor lo libertó. Bendito sea Dios. 3 tipos de oración en la iglesia. Bueno, hermanos, uno de ellos está reflejado en este capítulo, pero también lo vamos a calzar con otro versículo más. Vamos a leer Santiago 5:15, por favor.
Vamos a leer Santiago 5:15 con la ayuda bendita del Señor. Cristo vive por siempre. Si usted lo tiene a su alcance, damos lectura y dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si estuviere en pecados, le serán perdonados. Bendito sea Dios. 3 tipos de oración en la iglesia que no deben faltar, estimados hermanos. Obviamente son más, son muchos, pero estas 3 son esenciales. En primer lugar, hermanos, se debe de orar por los enfermos. Gloria a Dios. Se debe de suplicar, hermanos. La palabra lo enseña. Este es un manual, hermanos, de nuestra norma de fe y conducta en la palabra de Dios. Y Santiago nos dice específicamente lo que hay que hacer cuando alguien está afligido, por ejemplo. ¿Está alguno afligido entre nosotros? Haga oración, gloria a Dios. ¿Está alegre? Cante salmos a Dios, bendito sea el Señor. Pero luego menciona: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Hay que llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Esta labor es para los ancianos, obreros y siervos de Dios que pueden ungir e imponer manos. Pero la iglesia también puede hacer algo. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Oración. Bendito sea Dios. La oración de fe, hermanos, tiene que ser así. Tiene que ser de fe, con confianza, con todo el corazón, ¿verdad? Pedir por los enfermos. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Bendito sea Dios. Hermanos amados, es necesario que la iglesia ore por los enfermos con la ayuda del Señor, creyentes y no creyentes también, porque para que sean salvos con la ayuda de Cristo, debemos recordar, hermanos, que lo más importante, la verdad, no solamente es que sane, sino que sea salvo. Es más grande el milagro de la salvación que el de la sanidad. Escúchelo bien. Es más grande el milagro de la salvación que de la sanidad. Porque, hermanos, la salvación que Dios da al corazón es una certeza que lleva a la persona a confiar en el poder de Dios, esté enfermo o esté sano, está confiando en Cristo el Señor, ¿verdad? Y si vive o muere, se va con Cristo, no hay problema. Al contrario, es una bendición, ¿verdad?, que se vaya en la presencia de Dios. Pero cuando la persona solamente sana y no acepta al Señor, es un problema. Recuerdo, hermanos, que en la iglesia precisamente de Puerto Vallarta, hace tiempo que apoyamos allá a nuestro hermano Javier Alamilla, se visitaba a un joven enfermo de SIDA. Los obreros oraban y ayudaban, los miembros de la iglesia oraban por él y se iba a visitar. Me tocó estar ahí cuando se fue a visitar a este joven. Estaba en la cama, hermanos, muy delgado, ya estaba desahuciado, ya se iba para morir. Pero cuando la iglesia oró a Dios por él, el Señor lo levantó. Gloria a Dios. Hermanos, ya pensaba que se iba a morir ese joven, pero no, todavía se levantó, trabajó. El problema, ¿sabe cuál fue, hermano? Que él dijo que iba a buscar a Dios, que se iba a poner a cuentas con Dios, etcétera, etcétera, pero no lo hizo. No lo hizo, no buscó a Dios, no se arrepintió, sí sanó, pero no fue salvo. ¿Qué ocurrió con este joven? Al cabo de 2 o 3 años se volvió a enfermar y en esa ocasión murió de SIDA, precisamente. Esa enfermedad se volvió a manifestar. Debemos de recordar, hermanos, que el milagro de la salvación es mucho mayor, porque aquí dice: la oración de fe salvará al enfermo. Gloria a Dios. No solamente lo va a sanar, sino que lo va a salvar
y el Señor lo levantará, y si estuviera en pecados, le serán perdonados. Bendito sea Dios. Qué importante es estar orando a Dios por los enfermos, para que el Señor, hermanos, toque sus corazones y se arrepientan, ¿verdad? Y el Señor les dice: vete y no peques más, no sea que te venga algo peor. Es necesario, hermanos, no solamente ser sanos, sino ser salvos con la ayuda del Señor. ¿Qué es lo que debe de orar la iglesia, hermanos? El Señor está, el enfermo, XY, toca su corazón, trata con él. Es un llamado de Dios para su salvación. No ha querido buscar a Dios y por ello, ¿verdad?, fue herido de enfermedad. Pero Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se arrepienta. Bendito sea Dios. Y si la iglesia ora a Dios con este propósito, el Señor escucha a su iglesia. Bendito sea Dios. Como en el caso de San Pedro, ¿verdad?, que estaban en la casa de Juan Marcos. Ahí se reunieron a orar y oraron a Dios, hermanos, todo el día. Hicieron cadena de oración. Unos llegaban en la mañana, otros al mediodía, otros por la tarde. Todo el día había oración y el Señor libertó al apóstol San Pedro. Bendito sea Cristo. Es necesario que la iglesia, hermano, haga suya la petición de los demás. Esto se llama también interceder. Sabemos que nuestro más grande intercesor es Cristo Jesús. Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero cuando nosotros pedimos por otro, también se llama intercesión, ya que la intercesión significa hablar ante alguien en favor de otra persona para conseguirle un bien o librarla de un mal. ¿Y con quién estamos hablando? Con Dios, gloria al Señor. ¿En favor de quién? De otra persona, de un enfermo, de un necesitado, que ya está a punto de morir. Que Dios le dé otra oportunidad, que Dios lo levante de la muerte. Bendito sea Dios. Y Dios, hermanos, tiene poder. Alabado sea Dios. Esto siempre debe practicar la iglesia, hermanos. No debe conformarse con el último veredicto que dio el médico, sino que el médico divino, que es Cristo el Señor, siempre tiene la última palabra en todo. Bendito sea Dios. Por otro lado, hermanos, una oración que siempre debe de existir en la iglesia es para que el Señor siga edificando y bendiciendo a su iglesia. En la carta a los Efesios, por favor, carta del apóstol San Pablo a los Efesios, vamos a dar lectura con la ayuda del Señor Jesucristo al capítulo número 3, Efesios 3. Vamos a leer, por favor, del 14 al 19 con la ayuda del Señor. Si lo tiene usted, Efesios 3, 14 al 19. Son tres tipos de oración que debe de haber en la iglesia, y esta es la oración, hermanos, para edificación. Dice la palabra de Dios en el 14: por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, del cual es nombrada toda la parentela en los cielos y en la tierra, que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Alabado sea el Señor. Estimados hermanos, esta petición es muy importante,
Se da cuenta que no menciona nada material. No está mencionando, ¿verdad?, aspectos materiales, que sí son importantes, pero hay otros que son más importantes todavía, que son los espirituales. Gloria a Dios. Que Dios edifique a la iglesia, que Dios fortalezca a la iglesia, hermanos. ¿Y quién es la iglesia? Pues todos los redimidos por la sangre de Cristo. Empezamos por los locales, dijo San Pablo, los domésticos de la fe, es decir, por nuestros hermanos. Y también tenemos, hermanos, cada iglesia pertenece a una subzona, se tiene que orar por cada iglesia, por cada misión. Y después, por cada zona también, gracias a Dios. Y después, se acabó, no, hay más zonas todavía, hay 32 zonas por las cuales hay que orar y pedir al Señor. Por toda la iglesia de Cristo es necesario orar, bendito sea Dios. San Pablo lo expresa de esta manera: por esta causa doblo mis rodillas, es decir, con este propósito estoy orando. Hermanos, y muestra un propósito muy alto, porque así es, hermanos, la bendición para la iglesia de Dios. Dios quiere bendecir a su iglesia, gloria al Señor, no solamente con cosas materiales que, insisto, son buenas, son necesarias, pero hay algo más grande todavía, hermanos, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Menciona que os dé conforme a las riquezas de su gloria, gloria al Señor, al ser corroborados con potencia en el hombre interior por su Espíritu, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Que la iglesia, el pueblo de Dios, los redimidos, los que son salvos, sean fortalecidos, sean establecidos, que no se muevan, que no anden de aquí para allá, ¿verdad?, en doctrina, no, que sea firme, que sea estable. Eso quiere decir corroborado, gloria al Señor, ¿verdad? Está estable, está firme, que la iglesia sea firme con la ayuda de Dios, y que la iglesia, hermanos, sea llena de todas las riquezas de la gloria de Dios. Creo que ahí ya implica el alimento, el sustento, la comida, ahí va todo, hermano. Dios nos colma de favores y de misericordias, gloria al Señor, pero se está centrando, insisto, en lo espiritual. También menciona, hermanos, que la iglesia habite Cristo por la fe en cada corazón, gloria a Dios. Que no solamente seamos asistentes porque me gusta ir o porque no tengo que hacer en las tardes, por eso estoy allá. No, hermano, sino que asistamos a la congregación porque Cristo habita por la fe en nuestro corazón. Gloria a Dios. Porque sabemos que Él está entre nosotros, porque sabemos que vamos a orar y vamos a orar al Padre en el nombre de Jesús, y vamos a pedirle por todas nuestras necesidades, y que Dios es poderoso para contestarlas. Bendito sea Dios. Arraigados, fundados en amor, hermano, para que comprendan toda la gracia de Dios. Habla de la anchura, longura, profundidad y altura, hermanos, pero está hablando del grande amor de Cristo, que excede a todo el conocimiento humano. El conocimiento humano no lo puede comprender, pero la iglesia debe comprenderla con la ayuda de Dios, y para ello hay que orar. Amén, hermano. Hay que orar, Señor, que tu iglesia comprenda tu gran amor, que tu iglesia comprenda la doctrina, que tu iglesia comprenda los misterios de Dios. Hay cosas que solamente a Dios le pertenecen y otras que nos son reveladas a la iglesia de Cristo, y que nos interesemos, hermanos, por todo lo que concierne a la gloria de Dios. Gloria al Señor. Por eso menciona, hermanos, que sean llenos de toda la plenitud de Dios.
Amén, que así sea. Desde el más pequeño hasta el más grande, hay que pedir al Señor que la plenitud de Dios sea sobre él, sobre ella, con la ayuda del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Qué importante. Mire, hace unos días estaba realizando unos videos y encontré un video de una misión que teníamos allá en Xochimilco, por la gracia de Dios, y las niñas de esa misión, hermanos, los hermanos eran pues muy competitivos, muy esforzados en el aspecto espiritual, y a las niñas, a las chiquitas, les hacían concurso de todos los libros de la Biblia, ¿verdad? Apenas si podían hablar, pero ya se sabían todos los libros de la Biblia. Era una competencia entre 3, 4 niñas de la misión de la colonia Ampliación San Marcos, allá en Xochimilco, y hermanos, las pequeñitas eran así, desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los libros de la Biblia. Hermano, qué bendición tan grande que en una misión la gente se interese por aprender la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora imagínense, la iglesia debería de estar más la cabecera, ¿verdad?, de esa misión. Nos esforzamos, si esto hace la misión, esto hace la hija, la mamá debe estar más esforzada, ¿no cree usted? Bueno, allá no éramos cabecera de Subzona, era nada más iglesia. Ahora aquí tenemos unas cabeceras de Subzona, gloria al Señor, como mamá de otras congregaciones. Hermanos, aquí debe de abundar el conocimiento de la gloria de Dios. Pero ¿cómo va a ser? Orando. Hay que orar. Hay que decirle al Señor, Señor, ayúdanos a comprender tu palabra, a memorizar tu palabra, a poner por obra tu palabra, gloria a Dios, a ser hacedores de la palabra, con la ayuda del Señor, ¿verdad? Es suficiente de que, es que eso no me lo sé, y a mí no se me pega nada. Dijo algún hermano, tengo mente de teflón, que no se le pega nada. No, hermano, sí se pega todavía, sí se aprende, gracias a Dios. Estaba viendo testimonios de personas de mayores de 80 años que terminaron su universidad, hermanos. Todavía presentaron su tesis, santo Dios, mayores de 85 años. O sea que sí se puede aprender. La palabra de Dios está a nuestro alcance. Hay que pedirle al Señor, Señor, bendice a la iglesia de Cristo. Gloria al Señor. Que tenga un conocimiento de tu palabra, ¿verdad? Que esté llena de la plenitud de Dios. Bendito sea el Señor. Por eso San Pablo oraba, hermanos, ¿cuánto tiempo se habrá invertido en ello? Yo creo que suficiente, pero el resultado estaba en la iglesia. La iglesia estaba llena de la plenitud de Dios. Gloria al Señor. La iglesia conocía la doctrina. La iglesia conocía la palabra de Dios. Hermanos, hay bendición cuando oramos al Señor. Una tercera oración que es importante y que debe de existir en la iglesia, hermanos, aquí en Efesios, por el capítulo 6. Efesios 6. Vamos a la lectura del 18 al 20 con la ayuda de Dios, y esta oración es por los siervos de Dios. Efesios 6, 18 al 20. ¿Sí lo tiene, hermano? Damos lectura, dice: orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos, y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que resueltamente hable de él como debo hablar. Gloria al Señor, Cristo vive. Qué importante, hermanos, que la iglesia ore por los siervos de Dios. Y en este caso, hermanos, por la predicación del Evangelio, ¿sí? Está hablando la última parte, ¿verdad?, acerca de la oración
toda deprecación y súplica, es parte también de la armadura de Dios, porque antes de estos versículos San Pablo abarca el tema de la armadura de Dios. La armadura de Dios tenemos que tenerla todos los cristianos, gloria al Señor, pero sobre todo la armadura de Dios tiene que ver la oración. La oración es necesaria para que el cristiano triunfe, para que salga adelante. Debe de orar con deprecación, es decir, con toda el alma, gloria a Dios, con súplica, con ruego en el Espíritu, velando en ello, con instancia, es decir, siempre, constantemente, con suplicación por todos los santos, por toda la iglesia del Señor. Pero también San Pablo menciona, y por mí, es decir, por el que sirve a Dios, hermano, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza. Gloria a Dios. Qué importante, hermanos, es pedir esto. Una ocasión hablaba con un joven que se quejaba. Había habido un cambio de pastor y llegó una hermana, una obrera, y él decía: ay, es que la hermana se ve que no se prepara, puro salmo, nos predica de puros salmos. El pastor que se fue nos hablaba de esto, de aquello, de esto, otro. Y le pregunté: bueno, hermano, ¿y ya oraste por ella? ¿Ya oraste a Dios para que Dios le dé el mensaje que tú necesitas a la sierva de Dios? Nada más se me quedó mirando. Yo para ese entonces ni siquiera era miembro de iglesia, era creyente, era simpatizante, vamos. Yo nada más iba a los puros domingos. Y este muchacho era el músico de la iglesia y era miembro de la iglesia. Se estaba quejando. Yo le pregunté: ¿ya oraste por ella? Porque es fácil quejarse, ¿verdad? Es fácil señalar: ay, el hermano no se preparó, ay, el hermano no se siente nada. Para ello hay que orar, hay que pedirle al Señor: Señor, queremos oír palabra de Dios. Dale a tu siervo el mensaje atinado, por favor. Dale el mensaje donde todos seamos bendecidos, pero también redarguidos, aconsejados y también, ¿por qué no?, consolados, fortalecidos, pero si fuese necesario, reprendidos. ¿Por qué no, hermanos? Pero dice que hable con confianza. Gloria a Dios, ¿verdad? Con la autoridad que Dios le dé, que hable el mensaje que tú le das. Es importante orar y pedirle al Señor. Usted sabe que cuando el siervo de Dios se prepara, ¿verdad?, a veces el mensaje llega así, clarísimo. Creo que también influye la oración de la iglesia. Cuando la iglesia ora, el Señor, hermano, se encarga de dar el mensaje tal cual. Una ocasión tuve la experiencia que una persona empezó a ir un martes a la iglesia, a la congregación, y el mensaje que se dio esa vez fue todo para él. Regresó el jueves y lo mismo, regresó el viernes y lo mismo, regresó el sábado y lo mismo, fue todo para él. Dios trató con él toda la semana. Yo no lo sabía, fue después que él me lo testificó. Y hermanos, él me decía: toda la semana es como si le hubiese alguien dicho al pastor todo lo que me pasaba, todo lo que me sucedía. La última día de esa semana se entregó a Cristo. Pues, gracias a Dios, el hermano sigue siendo miembro de la iglesia, gracias a Dios, ¿verdad? Dice: ¿qué talento tiene el pastor? No es talento, hermanos. Debo reconocer, no es talento. Porque a veces no sabemos ni qué predicar, esa es la verdad. Humanamente uno dice: ay, santo Dios, ¿y ahora de qué hablo? Pero mejor oramos a Dios, buscamos la dirección de Dios, y si la iglesia ora a Dios, pues el mensaje viene, hermanos, gloria al Señor. El mensaje desciende para darlo a la congregación. Eso es muy importante. Por eso San Pablo decía: oren a Dios, oren por la iglesia, oren por esto, pero oren por mí, por favor, para que cuando hable mi boca, dice, sea con confianza,
para hacer notorio el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que resueltamente hable de él como debo hablar. Gloria a Dios. San Pablo le decía a Timoteo, ¿verdad? Habla a tiempo, fuera de tiempo, predica, exhorta, enseña, redarguye. Gloria a Dios. Y pareciera sencillo, pero hermanos, el que exhorta, enseña y redarguye es el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Y cuando se ora a Dios, qué bendición tan grande. El mensaje es para edificación. El mensaje, la enseñanza del grupo doctrinal es de bendición. Se nota que alguien está orando. Alguien en la iglesia debe de estar haciéndolo. ¿Y qué tal si tú nada más sea alguien? Que fueran todos. Sería maravilloso, ¿no? Usted, que en lugar de que nada más 3 o 4 estén pidiendo por esto, toda la iglesia se uniera. Qué bendición maravillosa, hermanos, habría en todas las congregaciones, con la ayuda de Dios. Sabemos que hay más peticiones o cuestiones para orar. Hermano, tenemos que orar de gratitud, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos que orar, hermanos, para servir a Dios. En fin, hay muchas formas y porqués vamos a orar. Pero hemos visto 3 tipos de oración que deben de existir en la iglesia de Cristo. Gloria a Dios. Es necesario orar por todos los enfermos. Gloria a Dios. Creyentes y no creyentes. ¿Sí? A nadie se le niega una oración. Así sea el más vil pecador, oremos por él, porque Dios puede perdonar sus pecados y lo puede levantar. Bendito sea Dios. Es necesario que la iglesia se una con la ayuda del Señor, ¿verdad? Siempre por todos los enfermos, con la ayuda de Cristo Jesús. Es necesario también que la iglesia ore a Dios para que el Señor edifique a la iglesia, ¿verdad? Señor, bendice a tu iglesia. Sí, a veces algunos están desanimados, otros desalentados, pero oremos por ellos con la ayuda de Dios. El Señor nos va a corroborar, es decir, nos va a establecer, que no se muevan, que estén firmes con la ayuda de Dios. Y esto la iglesia está orando, todos estamos orando, los obreros, los pastores, la iglesia ora a Dios y la iglesia prospera, porque la gloria de Dios se está manifestando. Gloria al Señor. Dios está dando conforme a todas sus riquezas en gloria, está bendiciendo a su pueblo. Alabado sea Dios. San Pablo también recomienda, el apóstol, a través de la palabra del Señor, hermanos, que se ore por los siervos de Dios. Es importante para la predicación del Evangelio sea eficaz, ¿verdad? Para que la iglesia también sea aconsejada, adoctrinada. Es necesario orar, pedirle al Señor. Y tantas otras peticiones, estimado hermano. El Señor nos invita a orar y no desmayar. Vengamos a los pies del Señor cuando estemos aquí en su casa, consideremos todas estas peticiones y pidámosle con todo el corazón. En casa también, cuando usted esté en casita, ore a Dios y recuerde por qué debe usted orar con la ayuda del Señor. Vamos a dar gracias a Dios. Le invito a que estemos en pie con la ayuda de nuestro Dios y que el Señor nos dé más de este espíritu de oración con la ayuda del Señor. Oremos. Padre bondadoso, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia. Te damos gracias por esta oportunidad de estar aquí en tu casa y creo, Dios, la hemos aprovechado, Señor. El tiempo no ha pasado en vano, hemos estado aquí atendiendo a tu voz también, Señor, a través de la Biblia. Toma nuestra vida en tus manos, aquí está tu iglesia, los redimidos por la sangre del Cordero. Gracias, Señor, por cada hermano, Padre, que tú has redimido, que tienen el interés en su vida espiritual para orar también, Señor. El día de hoy en particular se hace oración por los enfermos. Y así la recomendación de tu palabra, siempre se debe de orar por los enfermos, estar orando en favor de ellos, hacer propia esa necesidad
necesidad. Quizás estemos sanos, pero es importante orar por ellos. Y aunque estuviésemos también enfermos, qué bueno es orar por otro hermano que está enfermo, que se encuentra en necesidad y quizás mayor que la nuestra. Ayuda, Señor, interven, toma en cuenta a todas las peticiones que se han expuesto por los enfermos. Visítalos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Toca al enfermo para gloria de tu nombre, Señor. Toca al enfermo, Padre, de tal manera, Señor, que tu gracia se manifieste donde quiera se encuentre. Aquí estaba la iglesia de Dios que ora y que clama por los enfermos, Señor, porque tenemos fe que tú también los puedes perdonar y los puedes salvar. No solamente sanarlos, sino también salvarlos, que es el más grande de todos los milagros. Toma su vida en tus manos, Señor, para gloria de tu nombre, y que siempre haya esta plegaria en nuestros corazones. También, Señor, que tú edifiques a la iglesia, que tú bendigas a todo tu pueblo, Señor, a todos los santos por amor de tu nombre, que sean corroborados, que comprendan la palabra, que crezcan en lo espiritual, que sean bendecidos por el Espíritu Santo. Oh, así sea, Señor. Bendice a la iglesia, por amor de tu nombre. Mira al desalentado, al que está desanimado, ayúdalo, Señor. Haz que en él se encienda la llama de tu Espíritu para que se avive en el camino para gloria tuya. Al que está viniendo, al que se está esforzando, síguelo ayudando. Ayúdale que se siga esforzando para gloria de tu nombre, que tú habrás de recompensar, Señor, su esfuerzo. Habrás de bendecir su alma en grande manera, desde el más pequeño hasta el más grande. Bendice a la iglesia, Señor, a las madres de familia. Padre, fortalécelas, ayúdales, dótales de sabiduría y de gracia para gloria de tu nombre. Al varón, al joven también, Señor, ayúdales, por favor. Ten misericordia a los que están estudiando, a los que van a presentar alguna evaluación, ayúdales también. Padre, a los que están en un trabajo, en un empleo, bendícelos en su empleo, ayúdanos, provee todas las cosas y sobre todo, Señor, en su salvación, que el Espíritu de Dios se mueva sobre la iglesia de Dios, sobre todo tu pueblo, Señor, sobre todos tus siervos también que anuncian el Evangelio de paz. Visita a los obreros, Señor, que están al frente de una congregación. Inspírales, Espíritu Santo. Dale la palabra que necesita escuchar la iglesia. A todo pastor, a toda sierva de Dios, darles la palabra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, de una manera sobrenatural, para que así la iglesia sea edificada, sea bendecida, sea, Señor, Padre, exhortada a buscar tu gloria y tu presencia. En el nombre de Jesús, que hable con confianza de parte tuya, es un profeta que anuncia la palabra de Dios. Tómale en tus manos para gloria de tu nombre. Gracias, Señor, y por tantas otras peticiones que debemos hacer conforme a la palabra. El tiempo no nos alcanzaría, mas te suplicamos, Señor, que sigas bendiciendo a esta congregación para gloria de tu nombre. Esfuérzale a la oración, Señor, a estar delante de tu presencia con toda deprecación, con toda el alma, con toda súplica, con llanto y gemido ante ti, Señor. Muchas gracias. Despídenos en paz a este momento. Ven con los que han de salir, queda con los que hemos de quedar, Señor, que han de estar distantes unos de otros, que la gracia salvadora de Cristo, tu amor incomparable y la comunión con el Espíritu Santo sea en nuestras vidas desde ahora y por siempre. Amén. Gloria a Dios.